todos, ¿cómo están? En un tema más de biología, hoy vamos a hablar un poco acerca de las relaciones biológicas que existen en los animales y en las diferentes especies. Como actividad de introducción, tienen que contestar en su portafolio de evidencias, libreta o carpeta con lo que estén trabajando esta pregunta: ¿cómo se relacionan las diferentes especies entre sí? Pueden ponerle pausa al video para ustedes puedan contestar la pregunta o al final pueden contestarla. Aquí el chiste de esta actividad es que ustedes traten de recuperar aquellos conocimientos que tengan, que hayan estudiado en la secundaria o en la primaria o que hayan visto en algún lado, ¿no? Bueno, básicamente existen dos tipos de relaciones. Las relaciones intraespecíficas, que son aquellas que se dan en una misma especie, en una misma población. Habíamos dicho anteriormente que una población es un grupo de organismos de la misma especie, entonces las intraespecíficas son estas, y las interespecíficas. Las interespecíficas son aquellas que se dan entre organismos de diferentes especies, o sea, en una comunidad. Pero, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren estos diferentes individuos? Bueno, básicamente luchan por territorio, luchan por conseguir una pareja y luchan por conseguir alimento. Entonces, estas relaciones que tienen giran alrededor de esta meta, ¿no? De obtener todo esto que acabamos de mencionar. Ahora bien, aquí vemos un pequeño mapa mental en donde vamos a empezar a explicar cuáles son las relaciones intraespecíficas que ya habíamos definido, que son aquellas que se dan en una población entre individuos de la misma especie. Entonces, básicamente el objetivo de estas relaciones es favorecer la cooperación, que como grupo, que como familia, puedan sobrepasar, puedan sobrevivir, puedan tener una progenie y por lo tanto, pues con el tiempo, pues tener un proceso evolutivo, ¿no? La dividimos en estas, pues, ahorita les voy a ir explicando cada una de estas. La primera son las relaciones familiares, donde se dan las relaciones monógamas, polígamas, matriarcales, patriarcales, filiales, las relaciones gregarias, que son los grupos, las estatales, en donde vemos ya jerarquías, las relaciones coloniales, que vemos ciertas formas que se producen a través de ellas, y básicamente, como ya les había comentado, lo que provoca es competir para poder obtener los recursos, para poderse reproducir y para poder ser el líder de un grupo social. Ahora bien, vamos a empezar con algunas de las relaciones intraespecíficas familiares. Muchos de los seres vivos, yo podría decir que la mayoría, son seres que no pueden o no están hechos para tener solamente una pareja. Se dice que los únicos seres vivos que son monógamos, monógamo quiere decir que tienen solamente una pareja, son las aves. Entonces, el término monógamo bien específico de aves, pero en algunos libros, en alguna literatura se menciona que se han hecho estudios de los huevos que se han encontrado de nidos de varias aves y se ha determinado que tienen diferentes padres. Entonces, la monogamia en aves también ya está así como con puntos rojos, que será o no será. Y del otro lado vemos lo que son mamíferos. Los mamíferos, la característica principal es que se alimentan a través de la leche materna, por eso se les conoce como mamíferos. Tienen la tendencia a ser polígamos. ¿Qué quiere decir polígamo? Que tienen la necesidad, vamos a ponerlo así, de tener varias parejas. ¿Para qué es la poligamia? Bueno, básicamente es para tener un amplio aspecto o un amplio espectro para conseguir los mejores genes para nuestros hijos. Entonces, vemos aquí una familia de leones, vemos aquí una familia de chimpancés. Entonces, estos seres son polígamos por naturaleza y los otros, entre comillas, repito, son monógamos. Entonces, esta es una de las primeras relaciones intraespecíficas familiares. Otras relaciones que existen es dependiendo de quién es el líder, ¿no? El líder del grupo que se encarga directamente del cuidado de los hijos. La primera es la filial. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nacen, los padres, ni el papá ni la mamá se dan por enterados, los abandonan y ellos solitos pues crecen y solitos se educan y todo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y aquí el ejemplo más claro
son los peces, ¿no? Ponen los huevos. Algunas especies sí cuidan a sus hijos. Yo no estoy hablando que todo sea así, ¿no? En algunas especies sí se cuidan, algunas otras meten a las crías dentro de la boca, algunos los tienen adentro de cuevas, pero pues generalmente es así. Entonces cuando ellos solitos se cuidan entre ellos, bueno, el tipo de relación se le conoce como filial. La matriarcal es cuando la madre se hace cargo de los hijos, y aquí vemos muchos felinos, ¿no? Aquí vemos la fotografía de un tigre, de una tigresa que está cuidando de sus cachorros. Y la parental es cuando el papá se hace cargo de los hijos. Aquí el caballito de mar es uno de los más famosos porque es el que protege a sus crías dentro de su vientre, ¿no? Como si estuviera embarazada. Ahora bien, también existen las relaciones gregarias. Las relaciones gregarias son aquellos grupos que se forman, asociaciones que consisten en una unión espacial de diversos individuos pertenecientes a la misma especie que pueden estar emparentados o no, que pueden ser de la familia o no. Entonces aquí ya salimos de la familia y podemos tener varias familias en conjunto. Cuando este grupo es de aves, se le conoce como parvada. Cuando este grupo es de mamíferos, se le conoce como manada. Cuando este grupo es de peces, se le conoce como cardumen. ¿Qué otros grupos conoces tú? Bueno, también existen las relaciones coloniales. Las relaciones coloniales son las que están originadas por reproducción asexual. Acuérdense que existen dos tipos de reproducción. La sexual, en donde hay un intercambio de gametos, hay una unión de un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Y la asexual, en donde puede haber bipartición, gemación, otros tipos de reproducción en donde no hay un intercambio de gametos. Entonces, cuando los individuos son originados por reproducción asexual a partir de un progenitor común, los individuos que las integran están unidos físicamente. Estos pueden ser todos iguales o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. Entonces, como estos organismos son reproducidos o son producidos más bien a través de reproducción asexual, tendrían básicamente que ser parecidos todos, pero realmente la forma llega a cambiar. Cuando todos son iguales, homo quiere decir igual, morfo quiere decir forma, cuando son homomorfos, son iguales, pues se les conoce así, ¿no? Como colonia homomorfa. Y uno de los más famosos son los pólipos que se encuentran dentro de los corales, estos corales que forman los arrecifes. Y bueno, otro tipo de colonia que tiende a tener diferencias morfológicas, o sea, son heteromorfos, son la más famosa o una de las más conocidas es la medusa carabela. De hecho, este pequeño animalito que es una medusa puede llegar a producir una quemadura a una persona bastante fuerte, y si no se atiende puede llegar a ser mortal en el caso de que lastime a un niño, ¿no? Algunas personas cuando son tocadas por medusas, porque no se puede definir el término picar porque no tienen pico, pues empiezan a sentir una irritación en la piel bastante fuerte. Se dice que una de las cosas que uno puede hacer en caso de emergencia es orinarse en la parte en donde pues le tocó el animal ¿para qué? Para la orina tiene urea y esta nos ayuda a mitigar el dolor, por lo menos hasta que podamos llegar al médico. Ahora bien, otro tipo de relaciones que se dan entre las poblaciones son jerárquicas o estatales. Estas tienen que ver por la jerarquización o los niveles que existen dentro de estas colonias. Los más conocidos, bueno, son las abejas, donde hay una abeja reina, hay zánganos y hay obreras, y en el caso de las hormigas tienen unos niveles jerárquicos bastante parecidos, ¿no? Entonces, tenemos los del orden Formicidae, abejas, avispas, hormigas y termitas, pues tienen que ver con esta jerarquización. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas que se dan entre organismos de diferentes especies. Aguas, las anteriores, intra, eran de la misma especie. Estos son entre diferentes especies. Entonces vamos a analizar un poco. Aquí tenemos una especie de tabla en donde nos da las relaciones. Ahorita voy explicando cada una de estas, pero
quiero que observen que una tiene un más y una tiene un menos. Algunas otras tienen un cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tiene un más es que hay una que es beneficiada. Cuando tiene un menos, la otra tiene un perjuicio, es perjudicada. Y cuando tiene un cero, pues es que no le pasa nada a una de estas dos especies. Entonces vamos a empezar a analizar esto un poquito más a fondo. Empezamos con los parásitos, el parasitismo. El parasitismo es un organismo que vive a costa de otro, ¿sí? No hace nada más que alimentarse de esa especie. Y pues a la especie que es parasitada no le beneficia absolutamente nada, al contrario, le puede llegar a perjudicar porque algunos tienen bacterias o tienen algunos virus que les pueden llegar a causar enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos a la garrapata, los ácaros, ¿no? Estos animalitos se te meten, por ejemplo, en las casas, en las almohadas. Se han hecho estudios en donde, pues ya observando la dermis de la cara, han detectado que tenemos pequeños ácaros en nuestra piel. Hay mucha gente que le tiene aberración a estos animales. Y si, por ejemplo, tú matas a una, por este de aquí, el chiquitito, suele ser el macho y esta infladita suele ser la hembra, se dice que puede llegar a tener hasta 2.500 huevos. Entonces, con una que tengas inflada te vas a infestar. Entonces existen ciertos líquidos que tú puedes echar alrededor de tu casa, o si tienes animalitos alrededor de la cama o de donde duermen los animalitos, o en la tierra básicamente, porque ahí es donde ponen sus huevos, para evitar que se cundan, ¿no?, de garrapatas. Estos animalitos les gusta mucho la temporada de calor. Ahorita en el frío casi no los puedes encontrar. Otros animalitos que podemos encontrar que son parásitos, está la pulga, que pues es algo muy similar, que necesitan la sangre para poderse reproducir, la tenia solitaria, que la puedes encontrar en la carne de cerdo, que pues esos cerdos que no comen higiénicamente, comen porquerías, bueno, pueden llegar a tener estos animales, y esos animales se pueden meter a tu cerebro si tú no los detectas a tiempo y te pueden llegar a causar ahí algunos huecos, las larvas de mosca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el parasitismo es eso, vivir a costas de otro. Otro tipo de relación es la depredación. La depredación básicamente es la búsqueda de alimento por un ser mayormente más fuerte, más rápido, y aquí tiene mucho que ver la cadena o la pirámide alimenticia, ¿no? Entonces aquí vemos dos ejemplos, vemos la misma especie, Pantera leo, que está cazando a dos especies diferentes, una cebra, ¿sí?, y a este otro animalito. Es entre diferentes especies, ¿sí?, y se busca lo que es el paso de energía, a través del alimento. Entonces, aquí tiene que ver mucho la cuestión de los carnívoros. Acuérdense que existen, ¿no?, los carnívoros primarios, secundarios y terciarios, y al final lo que son los saprófitos. Ya los saprófitos no se les considera depredación porque ellos básicamente ya toman lo que es el animal muerto y lo único que hacen es comérselo para romper o terminar la cadena alimenticia y empiece una vez más. La competencia es cuando dos seres vivos luchan para conseguir alimento, pero aguas, esto es entre diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a una cebra, ¿no?, que anda caminando por la sabana, y aquí la vio un león y aquí vieron unas hienas. Entonces ellos tienen que competir, tanto a lo mejor puede ser por fuerza, por velocidad o por astucia, para poderse comer este animalito, ¿vale? Entonces eso es la competencia, van a luchar por territorio o alimento. Aquí no vamos a poder decir que de reproducción, porque pues no se pueden reproducir entre la misma especie, solamente sería por alimento, por agua o por territorio. En el caso del mutualismo es cuando de manera que no es obligatoria, entre dos especies se crea una especie de ayuda, ¿no? Pueden vivir sin ella, pero también si viven con ella, pues les ayuda bastante, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos un crustáceo que tiene algunas anémonas aquí pegadas, ¿no? Las anémonas son sésiles, por lo tanto no pueden caminar. El término sésil quiere decir que está fijo en algún lado. Y bueno, el crustáceo camina, tiene aquí una especie de caracol. Ahorita vamos a ver cómo se llama ese tipo
de relación con el cual se protege, y estas anémonas, pues al poder ser móviles, pueden filtrar el agua y pueden obtener sustancias para alimentarse de una manera más sencilla, ¿no? Aquí tenemos otra en donde pues básicamente el beneficiado es el pez payaso, porque se protege dentro de la anémona, o la anémona tiene ciertas sustancias que pueden ser, digamos, tienen sustancias químicas que lo protegen para que otros depredadores no se lo vayan a comer. Aquí vemos otro ejemplo en donde el cocodrilo seguramente tiene pedazos de carne aquí en los colmillos, y este pajarito le está ayudando a deshacerse de esos. El cocodrilo perfectamente puede vivir sin su pájaro dentista, y este perfectamente puede pues buscar alimento en otro lado. Sin embargo, pues es una relación que beneficia a ambos en este caso. Aquí tenemos otra que realmente sí es muy importante, que es el proceso de polinización, en donde los insectos buscan lo que es un alimento. Aquí vemos una abeja, un lepidóptero, un coleóptero, y las flores o las plantas lo que les ayuda, porque muchas de ellas son de un sexo, que este polen sea llevado, transportado a otras plantas para el proceso de reproducción. Entonces, obviamente sí es muy importante. En este caso sí es necesario, porque si no existiera el proceso de polinización, simplemente no habría plantas, ¿no? Y si no hay plantas, no habría cadena alimenticia, no habría fotosíntesis, y no habría ni siquiera la vida como la conocemos en este momento. Otro tipo de relación es el comensalismo. Es una relación en la que una especie es beneficiada y la otra no es afectada. Una de las más comunes que siempre sale cuando ustedes busquen en internet comensalismo es el tiburón con las famosas rémoras. Esos animalitos, bueno, estos no son, estos pequeños que están acá, esos animalitos se esconden atrás de las aletas de los tiburones. El tiburón caza a un animal y le quedan restos acá, ¿no? O empieza a soltar, mientras lo está mordiendo, empieza a soltar lo que son restos, y pues las rémoras, como no, a lo mejor no tienen mucha capacidad para la caza, pues aprovechan esto para poder cazar, ¿no? Y aquí vemos un hipopótamo en donde el cual pues a lo mejor tiene algunos bichos, algunos insectos, a lo mejor algunos ácaros que lo están lastimando, y los pájaros pues perfectamente se alimentan de ellos. Otro término es la foresis. La foresis en biología se refiere a un tipo de comensalismo en que individuos de una especie usan a otros como medio de transporte. A lo mejor nosotros agarramos nuestro caballo y nos vamos a nuestro rancho, ¿no? Bueno, eso también es un ejemplo de foresis, ¿no? Aquí vemos una especie de avispa y un pseudoescorpión aquí que se montó a la avispa para que la lleve a algún lugar. Obviamente no creo que le vaya a sacar el Google Maps o que le vaya a decir llévame a tal lado, ¿no? Pero pues aprovechando el viaje, pues a lo mejor a donde mi destino me dé, ¿no? Y aquí vemos un coleóptero y vemos unas bolitas aquí. Estas bolitas son ácaros, ¿sí? Como garrapatas que vimos las de hace rato con de los perros. Bueno, pues también en los insectos puede haber ácaros. Tanto pueden alimentarse de linfa, porque hay algunas especies que no se alimentan de sangre sino de linfa, como pueden utilizar a los coleópteros como transporte para llegar a otro lugar. Ahora bien, otro tipo de relación es la tanatocresis. Es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, tanatocresis. También se le conoce como tanatocresia, y consiste en aprovechar los restos de excremento, de esqueleto o de cadáveres de otra especie con el fin de protegerse o de servirse de ellos como herramienta. Aquí vemos a un crustáceo y vemos a una especie de caracol que ha de haber dejado alguna otra especie, y él lo utiliza como refugio, ¿no? Entonces, para protegerse. Y aquí vemos un ave de la isla de Galápagos en donde utiliza lo que es una espina de un cactus, empieza a picar lo que son los troncos para poder sacar todos los insectos que hay adentro, ¿no? Entonces están utilizando partes que no son suyas, de animales o de plantas, para su beneficio. Entonces estos son sus nombres científicos de estos animales. Ya para finalizar, como actividad de cierre, después de haber visto este video,
Van a elaborar un mapa conceptual con las relaciones intraespecíficas que revisamos en este video. Puedes dividirlo en dos partes, poner las diferentes relaciones, definirlas y agregar lo que es un dibujo de cada una de ellas. Y el objetivo principal de esta actividad de cierre es que tú entiendas lo que es este video y puedas desarrollar el tema para poder evaluar la comprensión de este. Nos vemos, chicos, cuídense, bye.